Bienvenidos a Palabra Viva, un tiempo de devoción que te acercará más a Dios. Prepara tu corazón para recibir una palabra de vida. Con ustedes, el apóstol Luis Alberto Montoya. Les saludamos desde las instalaciones del Ministerio Internacional Nueva Vida, que como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, estamos ubicados en la ciudad de Charlotte, en los Estados Unidos. En esta oportunidad quiero seguir con el tema que traemos de la serie 15 posibles causas de maldición que podría estar enfrentando cualquiera de las personas que estén escuchando este tiempo devocional. Y digo yo que lo podrían estar enfrentando cualquiera de estas causas porque no es porque se esté en pecado o porque se sea malo, sino porque sencillamente hay cosas que uno termina haciendo de una manera automática como consecuencia de que la vida de uno puede estar atrapada en alguna clase de comportamiento regular, de comportamiento diario, y es a esto a lo que la Biblia da el nombre de maldición, o sea, las cosas que se hacen a veces sin pensar o las cosas que uno ha pensado nunca volver a hacer y de pronto termina haciéndolas porque hay algo en el ser interior de la persona que lo lleva a hacer esas cosas que aborrece hacer, pero igual las hace. En muchos de los casos no es tanto de hacer, sino de sufrir las situaciones que pues a veces se sufren y no se sabe por qué se sufren, porque no se está tratando de vivir una vida en desorden, no se está tratando de vivir una vida de pronto inclinada al mal, pero más sin embargo son muchos los casos en donde las personas se encuentran en esas situaciones, en donde las actividades diarias giran en torno a lo que no quieren hacer y giran en torno a eso, y quiero decirle que es algo muy bíblico. En el libro de Romanos, por ejemplo, hay una palabra que dice: no entiendo por qué termino haciendo lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, y eso lo escribía el apóstol Pablo en el capítulo número 7, verso 14. Entonces él mismo decía: ¿quién podrá librarme de este cuerpo de inmundicia? Y él mismo se respondía: solamente Cristo Jesús, que fue el que dio la vida a cambio de la nuestra. Él fue el que dio su sangre hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario para redimirnos de toda clase de maldición. O sea que con esto quiero decirle que no hay maldiciones grandes ni chicas, no hay una forma de estigmatizar qué es más grave o qué es menos grave. Lo único que está claro es que cuando la Biblia dice que uno no debe de caer en alguna clase de comportamiento y cae en él, pues asimismo lo que diga la palabra como estatuto de ley, entonces eso va a pasar con la vida de uno, y es entonces ahí en donde nosotros tenemos que estar muy claros y muy precisos en que los comportamientos que tenemos en nuestra vida diaria, que la palabra de Dios lo reprende, pues lo mejor es pedirle a Dios que nos ayude a hacernos a un lado de todas aquellas cosas que sabemos están dañando de alguna manera nuestra vida. Entonces, vuelvo y les digo, tengamos en cuenta que solamente de la mano de Dios va a poder ser posible salir adelante de una opresión de maldición. En la palabra del Señor, para seguir con nuestro tema, dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 20, dicen las Sagradas Escrituras que es maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo: amén. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. La palabra de Dios enseña que hay una forma de vivir nuestra vida sexual, y la forma de vivir nuestra vida sexual es teniendo, cuando ya pues obviamente se ha llegado a los requerimientos de edad, o sea, no un muchacho jovencito, pues igual hay muchos muchachos jóvenes que se casan y logran sacar adelante sus relaciones, y qué bueno. Pero vamos a hablar de personas de un comportamiento normal, o sea, mayorcitos de edad, con decisiones propias, decisiones personales y con la capacidad de sacar adelante un hogar. La Biblia dice que todos nosotros
Si no tenemos don de continencia, deberíamos casarnos, deberíamos de tener los hombres una esposa y las mujeres un esposo. Y debería de tenerse de esta manera, ¿por qué? Por causa de los pecados sexuales, por causa de las fornicaciones y por causa de los adulterios. Eso es lo que enseña la Escritura. Ahora, esta palabra dice que es maldito el que se llegue sexualmente a la mujer de su padre. No está hablando propiamente de la mamá, sino de la mujer de su padre. En este caso, pues, hay muchas personas que por una razón u otra han tenido segundo matrimonio, y ese segundo matrimonio pues lo han hecho obviamente después de un estado de viudez o de un divorcio que los haya dejado con derecho de casarse, ya sea el hombre o ya sea la mujer. Y cuando hablamos de un divorcio que haya dejado a la persona con derecho de casarse, estamos hablando de esa única forma de divorcio que aprueba la Biblia para que las personas queden libres, y es a través de pecados que haya cometido una de las partes, pecado sexual, o sea, que haya caído en adulterio afuera del matrimonio. Y entonces la Biblia dice, no que se tiene que divorciar el ofendido, pero que si se quiere divorciar quedaría libre. La otra persona sigue con su atadura, y la persona que se case con esa persona que ha caído en adulterio, dice la palabra de Dios que seguirá llevando a adulterar a las personas que con esa persona se lleguen sexualmente. Ahora, la persona que ha sido ofendida queda con carta de divorcio, o sea que queda legalmente solo y queda legalmente libre para casarse en una nueva oportunidad. Ahora, esa persona es de la que habla las Sagradas Escrituras. De esa persona es la que dice acá en el libro de Deuteronomio que es maldito el hijo que se llegue a la mujer de esas segundas nupcias del padre o de la madre. Y dice, o está la aprobación de los que estaban escuchando esta emisión de esta ley, y ellos decían amén. Eso es de esa manera, si nosotros lo aceptamos que es de esa manera, que el que se llegue a su padrastro o a su madrastra, según sea el caso, entonces caería en maldición. ¿Qué le quiero decir yo en este momento a todos los que están escuchando este tiempo de enseñanza? ¿Sí? Para caer en una maldición no se necesita sino de permitir o desenfrenar el ser interior a hacer las cosas que nosotros sabemos no convienen, hacer las cosas que nosotros sabemos, la palabra de Dios exhorta que no se deben de hacer. Entonces tenemos que estar claros y muy precisos que si eso dice la Biblia, pues tenemos que procurar por ningún motivo ir a caer en una deuda espiritual de esta naturaleza, porque de la manera que la idolatría, de la misma manera que correr el límite de la gente que tenemos a nuestro alrededor, o sea, de caer en robos y de caer en esas cosas, de deshonrar a nuestros padres, de la misma manera que eso provoca maldición, esto de sobrepasarse con la pareja de nuestros padres, que pues vienen a ser padrastros o madrastras, esto también trae maldición, y son maldiciones muy fuertes y muy difíciles de romper. No quiere decir que no se puedan romper, porque pues en todo está la fe y la voluntad de la persona que quiera salir adelante con su vida y quiera salir de una situación de maldición, operando por no haber podido controlar su voluntad, por no haber podido controlar, por no haber podido tener dominio propio con sus pasiones. Pero dicho sea de paso, el Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo que todo pecado podía ser perdonado, menos la blasfemia en contra del Espíritu Santo, lo que quiere decir que un pecado como este, que es muy terrible, también puede ser perdonado por el Señor, y en el momento que es perdonado, entonces Dios va a redimir a esa persona del poder de esa maldición, en la medida que lo reconozca como una necesidad, en la medida que se acerque a Dios pidiéndole perdón y pidiéndole a Dios que lo remueva de esa maldición. Y qué bueno cuando eso se hace, porque no solamente es removido usted que ha hecho el agravio, sino que igual se rompe la maldición,
que está o que empieza a operar en contra de su descendencia, como lo hemos dicho en otras oportunidades, y el resultado final será que rota la maldición. Entonces no solamente se puede estar tranquilo, sino que se va a vivir tranquilo porque el futuro de la familia también queda vinculado a este rompimiento, y la mano de Dios seguramente que va a estar a favor de toda la familia y el enemigo no va a poder reclamar derechos. Con esto termino diciéndole que pues cuando uno ve algo en las Sagradas Escrituras que esté afectando la vida de uno de manera negativa, lo único que toca es pedirle a Dios que lo ayude a apartarse del mal. La Biblia dice también en el libro de los Proverbios, capítulo 28, verso 13, que solamente los que confiesan su pecado o razón de maldición, los que lo reconocen y los que se apartan del asedero de pecado o de maldición alcanzan la bendición del Señor, y todas las cosas para esta persona prosperan, porque la voluntad de Dios es justamente eso, que usted prospere en todo lo que haga, pero para eso es importante desarmar al enemigo de todos los argumentos de maldición que pueda tener en contra de nuestras vidas. Que Dios me los bendiga mucho, que Dios los guarde, y nos vamos a ver o vamos a hablar en el próximo día devocional. Que Dios les guarde. Esperamos que hayas sido edificado a través de esta palabra. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitarnos en nuevavidainternacional.org.